Buenas tardes. Mi nombre es Caro Morent Miranda, soy historiadora y fui la encargada de hacer el epílogo del libro Los Condenados de la Tierra, la versión de Polen Ediciones en catalán. Me encantaría que leyerais este libro y que, como yo, os hicierais preguntas sobre la afrodescendencia en la actualidad. Con mi epílogo yo converso con Fanon y le propongo posibles interlocutores. Él nos ofrece, por supuesto, de los interlocutores más intelectuales y que estuvieron con él, que lo acompañaron en toda esa travesía y que fueron parte sobre todo de su formación, como Sartre. Sin embargo, yo me pregunto si, siendo él del Caribe, de esa isla tan maravillosa como Martinica, no pudo quizás buscar otro tipo de interlocutores. Quizás preguntarse por qué no buscó a otros como él, a otros hombres negros del Caribe, a otras mujeres africanas, que como él estaban en la misma búsqueda, ¿no? Fanon estudió psiquiatría y es muy interesante ver su acercamiento al ser de la afrodescendencia. Él no solo se preocupa por los cuerpos, hay una preocupación interna por cómo quedará la conciencia después de todas esas agitaciones, de las que él mismo forma parte y de las que nos invita, como no, a reflexionar. Yo intento conversar con Fanon, intento preguntarle, soy muy curiosa acerca de cómo él teje, cómo camina, cómo se acerca y cómo interpreta y cómo divaga alrededor de los afrodescendientes, no solo en África, no solo acerca de los africanos, sino también y especialmente sobre aquellos africanos que obligados o no, se han establecido en Europa. Y eso es algo como muy contemporáneo, muy de lo que está pasando, como los africanos o los afrodescendientes ya nacidos en Europa deben o pueden o quieren desarrollarse, cómo cuidar esa parte de la afrodescendencia, cómo cultivarla, ¿no? Para que siga creciendo en lugar de que quede opacada o quede ignorada por la sociedad europea y por la cultura. Y por eso tan complejo y complicado que es la identidad. Os invito a que leáis este libro, es fundamental, no solo para vuestra formación, sino también para entender lo que está pasando con el tema migratorio. Estaré encantada de seguir conversando con ustedes a través de las páginas de este libro, donde Fanon nos abre a un montón de cuestionamientos sobre lo que será el futuro de los afrodescendientes dentro y fuera de su África natal. Ha sido un placer y espero veros pronto, seguir leyendo.